cuando los primeros españoles avanzaron hacia el sur del Reino de Chile, creyeron traer consigo algo que ningún pueblo podría rechazar: la ley escrita. Para ellos, donde no había códigos, tribunales ni castigos formales, solo existía el desorden. Pero al cruzar los ríos y los bosques del territorio mapuche, esa certeza comenzó a resquebrajarse. No encontraron un pueblo sin ley, encontraron un pueblo gobernado por una ley distinta. Los mapuche no llamaban a su orden ley, ni lo habían escrito en pergaminos. Lo llamaban admapu, la costumbre heredada, la norma antigua que regulaba la vida, el territorio y la convivencia. No era una invención reciente ni una respuesta al invasor. Existía mucho antes de que la primera armadura brillara bajo el sol del sur. El admapu no se imponía desde arriba. Se aprendía desde la infancia. Vivía en la palabra del anciano, en la memoria del linaje, en el respeto por el territorio y en la obligación de mantener el equilibrio dentro del lof. Quien lo quebrantaba no solo cometía una falta personal, alteraba el orden de todos. Los españoles tardaron poco en advertir que sus propias leyes no lograban penetrar ese mundo. Podían fundar ciudades, levantar fuertes y dictar bandos, pero más allá de sus muros, el admapu seguía rigiendo la vida cotidiana. Los conflictos no se llevaban ante jueces reales, se resolvían según la costumbre antigua. Las crónicas coloniales chilenas lo mencionan con incomodidad. Hablan de acuerdos entre familias, de compensaciones en animales o tierras, de reuniones donde la palabra tenía más peso que el castigo. Para la mentalidad imperial, aquello era inadmisible. Para el mapuche, era la única justicia posible. El admapu no buscaba castigar por castigar. Buscaba reparar. Cuando se producía una falta grave, el objetivo no era la muerte del culpable, sino la restitución del equilibrio. La violencia solo se aceptaba cuando la ruptura era irreparable. Incluso entonces, la decisión no recaía en un solo hombre. El lonco no era un juez absoluto. Su autoridad dependía del respeto y del consenso. Los ancianos, los parientes y la comunidad participaban en la resolución. La justicia no era rápida ni espectacular, pero era comprendida por todos. Nadie podía alegar ignorancia. El admapu era conocido, vivido y recordado. El territorio también estaba sujeto a esta norma. No era una posesión individual, sino un espacio compartido y heredado. Abusar de él, dañarlo sin necesidad o romper los límites reconocidos por otros lof constituía una falta grave. No porque existiera una escritura que lo prohibiera, sino porque atentaba contra el equilibrio que sostenía la vida. Este sistema, profundamente arraigado en la costumbre y la memoria, se convirtió en uno de los mayores obstáculos para el dominio colonial. No podía ser abolido con decretos ni reemplazado por tribunales. No tenía un centro que destruir ni un libro que quemar. Mientras el imperio confiaba en la ley escrita y el castigo ejemplar, el pueblo mapuche seguía rigiéndose por una norma más antigua, flexible y resistente. Una norma que no necesitaba imponerse, porque ya vivía en cada acto cotidiano. Así, sin proclamaciones ni rebeliones jurídicas, el admapu desafió silenciosamente la imposición colonial. No enfrentó al imperio con ejércitos, sino con continuidad. No negó la existencia del invasor, pero tampoco aceptó su autoridad sobre lo esencial. Y en ese equilibrio antiguo, sostenido por generaciones, comenzó una de las resistencias más profundas y duraderas de la historia de Chile. Con el paso de los años, los españoles comprendieron que el admapu no era una simple costumbre doméstica, sino un verdadero obstáculo para el dominio efectivo del territorio. No se trataba solo de creencias ni de rituales. Era un orden jurídico que seguía funcionando incluso bajo presión constante. Allí donde la ley colonial intentaba imponerse, el admapu respondía con una lógica distinta, firme y difícil de desarraigar. Los conflictos entre mapuche no llegaban a los tribunales reales. Los gobernadores y corregidores lo sabían. En numerosos documentos coloniales chilenos se menciona la frustración de las autoridades al ver cómo los desacuerdos se resolvían internamente, sin recurrir a jueces ni castigos impuestos desde fuera. Para el imperio,
aquello era una negación directa de su autoridad. Pero para el mapuche era simplemente el modo correcto de proceder. Cuando se producía una ofensa grave, un robo, una agresión, un daño al territorio o al ganado, el conflicto no se entendía como un asunto entre dos individuos aislados. Afectaba a familias completas y, en ocasiones, a LOF enteros. Por eso, la resolución no podía ser individual ni inmediata. Requería conversación, mediación y memoria. Los ancianos cumplían un papel fundamental. No eran jueces en el sentido europeo, pero eran depositarios del conocimiento del Admapu. Recordaban casos pasados, acuerdos antiguos y límites reconocidos. Su palabra tenía peso porque representaba la continuidad del orden, no la imposición de una autoridad momentánea. La compensación era el eje central de la justicia mapuche. No se buscaba humillar ni destruir al infractor. Se buscaba reparar el daño causado y restablecer el equilibrio. Esto podía implicar la entrega de animales, tierras, trabajo o compromisos futuros. El objetivo no era el castigo ejemplar, sino la restitución del orden quebrado. Las fuentes coloniales chilenas relatan con asombro estos acuerdos. En más de una ocasión, los españoles presenciaron resoluciones que, desde su punto de vista, parecían indulgentes. No comprendían que, para el Admapu, la verdadera sanción era social y duradera. El infractor quedaba obligado ante la comunidad. Romper nuevamente la palabra dada tenía consecuencias mucho más graves. La palabra, en este sistema, tenía un valor superior al documento. Un acuerdo sellado públicamente no podía ser quebrado sin consecuencias. La confianza y el honor eran parte esencial de la justicia. Sin ellos, el equilibrio se desmoronaba. Esta forma de resolver conflictos resultaba particularmente incómoda para el poder colonial cuando los desacuerdos involucraban a españoles o criollos. En esos casos, el choque entre sistemas se volvía inevitable. Los mapuche no aceptaban someterse automáticamente a tribunales ajenos, y las autoridades coloniales se veían obligadas a negociar. Los parlamentos, ampliamente documentados en la historia de Chile, reflejan este conflicto. No eran simples actos diplomáticos, sino escenarios donde se enfrentaban dos órdenes jurídicos. El imperio pretendía imponer su ley, el pueblo mapuche defendía su costumbre. Y aunque el lenguaje del tratado fuera europeo, el fondo del acuerdo reconocía, de hecho, la vigencia del Admapu. En varios parlamentos se aceptó que los conflictos internos mapuche serían resueltos según su propia norma. Esta concesión, forzada por la imposibilidad de dominar completamente el territorio, demuestra hasta qué punto el Admapu desafió la autoridad colonial. No fue reconocido por respeto, sino por necesidad. Otro aspecto central de esta ley antigua era la responsabilidad colectiva. Si un miembro de una familia cometía una falta grave, su linaje no podía permanecer indiferente. Debía participar en la reparación. Este principio fortalecía la cohesión social y evitaba la repetición de conflictos prolongados. Para los españoles, acostumbrados a una justicia individual y punitiva, este enfoque era incomprensible. Sin embargo, resultaba notablemente eficaz para evitar ciclos interminables de venganza. El Admapu buscaba cerrar los conflictos, no perpetuarlos. Incluso los homicidios, en determinadas circunstancias, podían resolverse mediante compensaciones complejas y acuerdos entre familias. No porque la vida careciera de valor, sino porque la violencia descontrolada ponía en riesgo a toda la comunidad. La muerte no se tomaba a la ligera, pero tampoco se respondía automáticamente con más sangre. Este principio explica por qué, a pesar de siglos de conflicto, la sociedad mapuche mantuvo una estructura cohesionada. La justicia no se ejercía desde el miedo, sino desde la responsabilidad compartida. El infractor debía enfrentar las consecuencias, pero también tenía la posibilidad de reintegrarse. El Admapu no ignoraba la gravedad de las faltas, simplemente las abordaba desde una lógica distinta. Una lógica que priorizaba la continuidad del grupo por sobre la eliminación del individuo. Para el poder colonial,
Esta forma de justicia era una amenaza silenciosa. No podía ser atacada directamente sin provocar resistencia abierta. Tampoco podía ser absorbida fácilmente. Cada intento de imponer tribunales ajenos encontraba el mismo obstáculo. La comunidad seguía confiando en su propia norma. Así, mientras el imperio levantaba leyes, códigos y sentencias, el Admapu continuaba operando en el corazón de la vida mapuche. Invisible para quienes solo buscaban autoridad escrita, pero firme en su aplicación cotidiana. En ese contraste profundo entre castigo y reparación, entre imposición y consenso, se encuentra una de las claves del fracaso colonial para someter completamente al pueblo mapuche. No bastaba con vencer en el campo de batalla, era necesario destruir un orden entero. Y ese orden, transmitido en la memoria y la costumbre, resultó mucho más resistente de lo que el imperio jamás imaginó. Si la justicia y la resolución de conflictos revelaban la fortaleza del Admapu, era en la organización del territorio y en el ejercicio de la autoridad donde este orden antiguo mostraba su alcance completo. Para el poder colonial, gobernar significaba dominar la tierra, nombrar autoridades y hacer cumplir la ley del rey. Para el mapuche, gobernar era algo muy distinto. El territorio no se administraba desde un centro único, ni se dividía en propiedades cerradas. Cada lof ocupaba un espacio reconocido por la costumbre y la memoria. Los límites no estaban marcados por documentos ni mojones permanentes, sino por el conocimiento compartido, los acuerdos antiguos y el respeto mutuo. Transgredir esos límites sin causa justa era una falta grave, capaz de desencadenar conflictos prolongados. Los españoles nunca lograron comprender del todo este sistema. Acostumbrados a la escritura y al registro, desconfiaban de un orden sostenido por la palabra. Sin embargo, comprobaron una y otra vez que esos límites eran respetados con mayor rigor que muchas fronteras trazadas en papel. El Admapu no necesitaba vigilancia constante. Se sostenía en la responsabilidad colectiva. La autoridad dentro del lof no era absoluta. El lonco no gobernaba por imposición, sino por reconocimiento. Su posición dependía de su capacidad para mantener el equilibrio, resolver conflictos y representar a su gente. Un lonco que actuaba de manera injusta o rompía la costumbre podía perder el respeto y, con él, su autoridad. Este principio desconcertó profundamente a los colonizadores. Para ellos, la autoridad debía ser permanente, respaldada por la fuerza y la ley escrita. En el mundo mapuche, el poder era frágil y condicionado. Existía mientras servía al equilibrio. Cuando dejaba de hacerlo, se desvanecía. En tiempos de conflicto, esta estructura demostraba una flexibilidad notable. El toqui surgía como autoridad militar, pero su poder no anulaba al lonco ni al consejo de ancianos. Una vez terminado el peligro inmediato, esa autoridad excepcional se disolvía. No se acumulaba poder, no se perpetuaba el mando. Esta forma de gobernanza dificultó enormemente los intentos coloniales de someter al pueblo mapuche mediante la eliminación de líderes. Matar o capturar a un jefe no desarticulaba el sistema. Otro ocupaba su lugar, o la autoridad se redistribuía. El Admapu no dependía de individuos, sino de principios compartidos. El control del territorio también estaba atravesado por lo espiritual. Ciertos espacios tenían un carácter especial, reconocido por la comunidad. No podían ser usados de cualquier manera ni entregados sin consecuencias. Alterar estos lugares era visto como una ruptura grave del orden, capaz de traer desgracia no solo material, sino también colectiva. Las fuentes coloniales chilenas registran la dificultad para establecer asentamientos permanentes en determinadas zonas. No siempre se trataba de resistencia armada. A veces, la presión era silenciosa: abandono del lugar, hostigamiento indirecto, imposibilidad de establecer relaciones estables. El territorio, regido por el Admapu, rechazaba la ocupación. La administración del espacio también implicaba movilidad. Las comunidades no permanecían rígidamente ancladas a un solo lugar. Se desplazaban según las necesidades, las estaciones y las circunstancias.
Esta movilidad, lejos de ser desordenada, seguía normas claras. Nadie se movía sin razón ni sin respetar los acuerdos existentes. Para el poder colonial, esta movilidad era una señal de debilidad. En realidad, era una estrategia profunda. Permitía evitar el control, adaptarse a la presión y preservar el equilibrio interno. El Admapu no fijaba al mapuche a la tierra como un objeto. Lo vinculaba a ella como parte de un todo dinámico. La gobernanza mapuche, sostenida por este orden antiguo, no buscaba la expansión ni el dominio sobre otros pueblos. Buscaba la continuidad. Por eso, los intentos de imponer autoridades externas fracasaron una y otra vez. Un corregidor o un juez designado por la corona carecía de legitimidad si no respetaba la costumbre. Incluso cuando algunos mapuche aceptaron cargos intermedios o colaboraron con la administración colonial, su autoridad real seguía dependiendo del Admapu. Sin el respaldo de la comunidad, ningún nombramiento tenía efecto duradero. La ley impuesta no podía reemplazar a la norma vivida. Este choque entre dos formas de gobernar se hizo cada vez más evidente con el avance colonial. El imperio necesitaba control estable, impuestos y obediencia. El pueblo mapuche respondía con flexibilidad, consenso y autonomía. No como desafío abierto, sino como fidelidad a su propio orden. A lo largo del tiempo, esta diferencia se convirtió en una de las principales razones por las que la dominación nunca fue completa. Se podían levantar fuertes, fundar ciudades y dictar bandos. Pero más allá de esos límites, el Admapu seguía organizando la vida cotidiana. El poder colonial, acostumbrado a destruir estructuras visibles, se encontró frente a un sistema que no ofrecía blancos claros. No había palacios que tomar ni archivos que confiscar. El Admapu vivía en la memoria, en la práctica diaria y en el respeto mutuo. Así, mientras el imperio intentaba imponer su orden desde arriba, el pueblo mapuche mantenía el suyo desde dentro. Y en esa resistencia silenciosa, sostenida por generaciones, se forjó una de las experiencias de autonomía más prolongadas de la historia de Chile. Cuando el dominio colonial comprendió que la guerra abierta no bastaba, dirigió su ataque al corazón mismo del pueblo mapuche: su ley. No bastaba con vencer en el campo de batalla, fundar ciudades o levantar fuertes. Mientras el Admapu siguiera vivo, la conquista estaría incompleta. La estrategia cambió. Ya no se trataba solo de someter por la espada, sino de reemplazar la costumbre por la norma escrita, la justicia comunitaria por el tribunal, la reparación por el castigo. El imperio entendió que la verdadera soberanía residía en quien definía lo justo y lo injusto. Sin embargo, este intento chocó con una realidad obstinada. El Admapu no podía ser abolido mediante un decreto porque no había sido creado por uno. No era una ley promulgada en un momento concreto, sino un orden heredado, transmitido y practicado. No existía un texto único que pudiera ser prohibido ni una institución central que pudiera ser desmantelada. Los juicios coloniales realizados en territorio mapuche durante los siglos XVII y XVIII revelan una constante: la imposibilidad de aplicar la justicia imperial sin generar conflicto. Los castigos impuestos por autoridades externas eran resistidos, ignorados o reinterpretados por las comunidades, que seguían resolviendo sus asuntos según la costumbre. En muchos casos, los propios funcionarios coloniales se vieron obligados a negociar. Las fuentes chilenas registran acuerdos informales en los que se aceptaba la mediación de autoridades tradicionales para evitar levantamientos. El imperio, que se proclamaba absoluto, cedía en la práctica. La razón era simple: imponer justicia sin legitimidad era más peligroso que permitir la vigencia del Admapu. Un castigo mal aplicado podía encender venganzas cruzadas, guerras internas o rebeliones abiertas. La ley ancestral, en cambio, contenía el conflicto y restauraba el equilibrio. Durante los grandes parlamentos, esta tensión quedó en evidencia. Los representantes mapuche no pedían privilegios ni concesiones extraordinarias. Exigían algo mucho más profundo: que se respetara su manera de vivir, su forma de juzgar y su derecho a gobernarse según sus normas. Los tratados no hablaban solo de paz, hablaban de jurisdicción. Reconocían, de hecho,
que en territorio mapuche regía otra ley. No una ley escrita, pero sí una ley efectiva. Este reconocimiento implícito fue una de las mayores derrotas simbólicas del proyecto colonial. Con el paso del tiempo, el conflicto se trasladó. Ya no era solo entre imperio y pueblo mapuche, sino entre dos concepciones irreconciliables del mundo. Para el orden colonial, la justicia debía ser uniforme, centralizada y punitiva. Para el Admapu, debía ser contextual, comunitaria y reparadora. Esta diferencia no fue comprendida ni aceptada. Fue combatida. Con la expansión del Estado chileno en el siglo XIX, el ataque al Admapu se volvió sistemático. Se prohibieron prácticas, se desconocieron autoridades tradicionales y se impusieron tribunales ajenos a la realidad local. La ley ancestral fue declarada inexistente. Pero declarar algo inexistente no lo hace desaparecer. A pesar de la ocupación militar y administrativa, el Admapu siguió operando en la vida cotidiana. Conflictos internos continuaron resolviéndose según la costumbre. La palabra de los mayores siguió teniendo peso. La reparación siguió siendo preferida al castigo. El Estado podía imponer sentencias, pero no podía borrar la memoria. Y la memoria era el verdadero archivo del Admapu. Incluso en los momentos más duros, cuando la presión fue máxima, esta ley antigua sobrevivió de manera silenciosa. No como desafío abierto, sino como continuidad cultural. Se adaptó, se ocultó, se fragmentó, pero no se extinguió. Este fracaso revela algo esencial. No todas las leyes se sostienen por la fuerza. Algunas se sostienen porque funcionan, porque generan cohesión, equilibrio y sentido. El Admapu no necesitó ejércitos para perdurar. Necesitó comunidad. El dominio colonial logró ocupar territorios, explotar recursos y reorganizar la administración, pero nunca logró reemplazar completamente el orden interno del pueblo mapuche. Allí donde la ley escrita no llegaba, la costumbre seguía marcando el camino. Esta es la razón por la que siglos después, el Admapu sigue siendo mencionado, recordado y practicado. No como reliquia del pasado, sino como testimonio de una forma distinta de entender la justicia y la vida en común. No fue una ley derrotada. Fue una ley que resistió sin convertirse en imperio, sin imponerse por la fuerza y sin necesitar reconocimiento externo para existir. Mientras el poder colonial necesitó imponer, el Admapu solo necesitó ser vivido. Y en esa diferencia radica su mayor victoria histórica.